Vamos a estar yendo a la palabra de Dios. Vamos a estar buscando en el libro primero de Moisés, comúnmente llamado el Génesis. Génesis, capítulo 12. Capítulo 12 de Génesis. Y de este capítulo 12 vamos a estar leyendo el verso 1. Y dice así la palabra del Señor. Génesis, capítulo 12, verso 1. Dice así. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tu amor, Señor. Nosotros conocemos y sabemos cuánto nos ama y deseamos amarte, Señor, de la misma manera con que tú nos amas, amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todos nuestros pensamientos, nuestra fuerza. Por eso rogamos que el poder de tu Espíritu llene nuestros corazones, Señor, y nos lleve a hacer todas las cosas que son agradables delante de ti. Ayúdanos, Señor, que el poder de tu Espíritu en esta noche tome el dominio, el control de todas las cosas, reprenda toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, Señor, y en esta noche abundante gracia nos sea dada. Se abra los ojos de nuestro entendimiento para entender y comprender tu perfecta voluntad. Padre, gracias, muchas gracias te damos por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y nosotros, el Señor nos viene hablando a nosotros cosas muy importantes y muy valiosas que tiene que ver con la fe. Por eso nos mostró que la fe es un misterio, que la fe es un don de Dios que deposita dentro del corazón, que la fe viene por el oír la palabra del Señor, que esa fe que está ligada con la obediencia nos lleva a ser renovado en el espíritu de nuestra mente, que al ser renovado en el espíritu de nuestra mente, cambian nuestros pensamientos y al cambiar los pensamientos, entonces hay un cambio de conducta. Entonces dijimos que ese cambio de conducta, mediante la fe, lleva a que la persona tenga un cambio de fama, de una mala fama que tenía, de una fama mala, a causa de la fe, la cual se metió dentro de su corazón por el oír la palabra de Dios, entonces se produjo un cambio, se produjo una transformación y de repente el hombre que era malo, conocido por malo, vil, lo más terrible, de repente la gente empieza a ver a otra persona dentro de ese mismo cuerpo, porque en ese cuerpo había la manifestación de una persona mala. Y ahora en ese mismo cuerpo se ve como que hubo un cambio, una transformación y empieza el cambio de la fama. Entonces vimos cómo es que la fe lleva a que se cambie la fama de mala fama a buena fama. Y cómo es que la fe lleva también a la salvación de la familia, pues hemos visto en Noé, el ejemplo de Noé, cómo es que Noé hizo salvo a toda su familia porque le creyó a Dios. Creyó al Señor todo lo que Él decía. Entonces nos vino el Señor mostrando en cuanto a lo que es el don de la fe y el valor que le tenemos que dar a lo que Dios puso dentro de nosotros. Una fe que le creemos a Dios lo que Él dice. A pesar que los sabios de este mundo hablan y dicen cómo fue la creación según ellos, cómo fue la evolución del hombre según ellos teorizan un montón de cosas que no pueden no pueden testificar que eso es así. Sin embargo, nosotros que quizás no hemos ni siquiera terminado el primario, no hemos terminado nuestra escuela, sin embargo, Dios abrió nuestro sentido, nos dio fe y nosotros creemos a todo lo que Dios dice y mediante la fe nosotros entendemos.
¿Y qué es lo que entendemos? Cosa que los sabios de este mundo no entienden. ¿Y nosotros entendemos mediante qué? Entendemos mediante la fe. Entonces, ¿qué tan poderosa es la fe que puede cambiar a un hombre? ¿Qué tan poderosa es la fe que puede cambiar a una pareja? ¿Qué tan poderosa es la fe que puede cambiar a una familia? ¿Qué tan poderosa es? Por eso decimos que es un misterio. Un misterio. La fe es un misterio que cuando entra la fe en el corazón de una persona, ¿cómo es que toda su vida cambia? Toma otro rumbo. La fe hace que la persona tome otro rumbo y a partir de ahí toda su vida cambia por la fe, por la fe. Y nosotros en esta noche hemos leído de Abraham, porque Dios le dijo algo a Abraham. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Este es el inicio, es el llamamiento de Dios a Abraham. Y Abraham, ¿qué era Abraham? Un desconocido, un nombre más en la genealogía. Fulano, Mengano, Nachor, Abraham. Si Abraham simplemente hubiera oído a Dios y no hubiera hecho caso, no hubiera obedecido, sería un nombre más en la Biblia. Seguiría la genealogía con un nombre más olvidado, como tantos nombres de la genealogía están olvidados. Algunos hombres resaltan de la genealogía Enoc, porque dice Enoc caminó con Dios y Dios dice se lo llevó. Resalta Noé, porque dice que Noé caminó con Dios, hizo el arca y dio testimonio mediante su fe de lo que hacía Dios con el hombre que le creía, salvó a toda su familia. Entonces nosotros vemos que hay hombres que resaltan y hay otros que desaparecen en la historia. Abraham podría haber sido alguien más, un nombre más en la genealogía y seguir, pero algo cambió su vida. Algo cambia la vida del hombre. Y ese algo es el misterio que nosotros hemos estado escuchando de la boca del Señor. Ese misterio llamada fe. La fe, un misterio, es decir, algo que se va más allá de la razón del hombre y que el hombre, por más que razone, no puede entender cómo es que nosotros creemos. Y aún a veces los hombres dicen, yo quisiera creer como vos creer, pero no puedo. No, porque es un don. Lo que hemos recibido nosotros es el don de la fe. Por eso dijimos, una cosa es la fe en el Antiguo Testamento, como dice el justo por su fe vivirá. Y otra cosa es el justo por la fe vivirá. La primera es la fe del hombre creyendo, pero la segunda hablamos ya del don de la fe, el don de la fe, el cual viene a aquellos que han oído al Señor, han oído su palabra, y la fe vino por el oír y el oír vino por la palabra de Dios. Entonces se metió algo dentro del hombre que lo lleva a mirar al Señor, le lleva a creer todo lo que Él dice que sale fuera de la razón del hombre. La razón del hombre frena, pero la fe hace que el hombre que ha creído vaya más allá de lo que el ojo puede ver, más allá de lo que puede subir al corazón del hombre, más allá del razonamiento humano, lo lleva más allá, lo eleva al cielo y le muestra cosas que ojo no vio ni oído oyó, y lo hace traspasar los tiempos antes que la tierra fuese fundada y le muestra lo que pasó en el cielo, le muestra, hermano, a Lucero lo que pasó con él. ¿Cómo es que entendemos esas cosas? Por la fe, por la fe. Por la fe. Entonces hay cosas que la fe a nosotros nos lleva a creer, cosas que la razón humana nunca la va a entender. Entonces, ¿qué tan poderosa es esta fe que hace que nosotros, hermano, a los que creen se le cambie la vida? Porque a Abraham se le cambió la vida.
Abraham estaba con su padre Nachor, estaba con sus hermanos, estaba con su sobrino, tenía a su esposa estéril, así que miraban a Abraham y Abraham parece que no tenía, no tenía descendencia. En Abraham finalizaba y moría todo y ahí acababa todo de lo que es la descendencia de Abraham, es decir, como sin esperanza. Abraham sin esperanza, Abraham sin nada, entonces parecería ser como que sería un nombre más en la genealogía. Sin embargo, algo cambió la vida de Abraham y ese algo se llama fe, se llama fe. Por eso decimos que la fe cambia la vida de la persona. La fe cambia a la persona de mala fama a buena fama. La fe cambia a la persona, de una persona insoportable a una persona mansa y humilde. Cambia, la fe cambia, produce cambio. Y nosotros miramos a Abraham y produjo cambio en Abraham, y no solamente que produjo cambio en Abraham, sino en su compañera, en su pareja, porque cuando la Biblia dice que Dios llamó a Abraham, Abraham era como de 75 años ya. Ya 75 años, no tuvieron hijo con Sarai, su mujer, no tuvieron hijo, entonces parecería ser como que ahí se terminaba la estirpe de Abraham. Sin embargo, cuando Dios metió la fe dentro del corazón de Abraham y Abraham le creyó a Dios, entonces empezó a obedecer y la obediencia a la fe lo transportó a un nombre que hasta el último día de la tierra se lo va a mencionar. Cambio. Ya no quedó como un nombre más en la genealogía. No, ya no quedó más. Sino quedó como un hombre de fe que le creyó a Dios todo lo que él decía. Y esa fe transformó su vida, transformó su familia, transformó sus hijos, transformó sus nietos, su descendencia. Hasta el día de hoy, la descendencia de Abraham tiene fe en Dios. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, el Dios de Abraham es el Dios de los judíos. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, mire qué tan poderosa es la fe. Por eso en el Nuevo Testamento nosotros vimos ese traspaso de la fe tan poderosa en la familia de Timoteo. Nos remontamos hacia atrás y encontramos a la abuela Loida. ¿Qué es lo que había dentro de la abuela Loida? Fe en el Señor Jesucristo. ¿Y qué ocurrió con esa fe? Esa fe se transmitió a su hija Eunice. ¿Y qué ocurrió con Eunice? Creyó en el Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo Eunice? Transmitió esa fe a su hijo Timoteo. Y Timoteo creyó en el Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo Timoteo? Transmitió la fe a todos los que creían en el Señor. Entonces, ¿qué tan poderosa es la fe? Usted no se da cuenta, parecería ser como que la fe es algo así nomás. No sabe el poder que hay en la fe, el poder que hay en la fe y en la fe en Dios. Por eso dijimos, nosotros no vamos a tener un pensamiento de positivismo. Acá no se trata de predicación de positivismo, porque el positivismo habla para la mente. Entonces, no, vos tenés que creer. No, vos en tu mente, vos repetiste, la cosa me va a ir bien, aquello me va a ir bien, me va a ir bien. Positivismo, eso es positivismo. Cuando se tiene fe en la fe, vos tenés que creer que te va a ir bien. Pero nosotros no tenemos fe en la fe, tenemos fe en Dios. ¿Cuántos tienen fe en Dios? En Dios. En Dios, no tenemos fe en nosotros mismos, tenemos fe en Dios, que va a ser la mano de Dios la que a nosotros nos va a ayudar a salir del problema, nos va a ayudar a que surjamos de la situación. Es la fe en Dios la que nos va a fortalecer, nos va a animar. No se trata de la fe en nosotros mismos, sino de la fe en el Señor. Ahí está toda nuestra confianza. ¿Qué es lo que dijo Jesús? No dijo, tengan fe en ustedes mismos. Dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Entonces, ¿qué tan poderosa es la fe que transforma, que cambia? Muy, pero muy, muy poderosa. Muy poderosa. La fe en Dios. Nosotros leímos en este pasaje
cómo es que en el capítulo 1 el capítulo 12, verso 1 del libro de Génesis, cómo es que dice así la palabra de Dios. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, ¿qué es lo que sale primero? La palabra de Dios de lo que tenía que hacer. ¿Qué tenía que mezclar a esa palabra? Fe. Porque si no se le mezcla la palabra fe, entonces ¿cómo va a alcanzar aquello que Dios habla? Porque si no le mezcla fe, es como que no cree en Dios porque no cree en su palabra. Entonces a la palabra de Dios hay que mezclarle fe. La mezcla de fe entonces lleva a que la persona alcance aquellas cosas que Dios dice. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Dios le dijo a Abraham: Abraham, sí, vete de tu tierra, de donde estás, vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre. Tres cosas que al hombre le son difíciles dejar mi tierra, dejar mi herencia, dejar donde yo nací, donde yo me crié, dejar a mis amigos, abandonar a mis amigos, abandonar a mi parentela, porque no solo me dice que me vaya de la tierra, de esta tierra, sino de mi parentela. Y no solo eso, que me vaya de la casa de mi padre. Parece como que lo que le pedía Dios a Abraham es mucho. Y claro, para un hombre de fe, más que mucho, esto es imposible. Abandonar, no, yo no abandono. Pero cuando está la fe en el corazón de la persona, la fe le lleva a creer a Dios. Por eso nosotros dimos la definición de lo que es fe. Dimos la definición, que en griego la palabra es pisti, y fe es firme persuasión, convicción basada en el oído, es decir, Dios me habló, Dios me dijo, y como Dios me habló y Dios me dijo, yo le voy a obedecer. Entonces fe es persuasión, es convicción basada en el oído, es confianza, es fiabilidad, es certeza, es firme convicción, una rendición personal a Dios, y de ahí una conducta inspirada por esa rendición a Dios. Entonces, eso es lo que había dentro de Abraham. ¿Qué es lo que hay dentro de usted? Lo mismo, fe, se llama fe. Esta fe que fue derramada en su corazón, a usted le da una firme persuasión, una convicción basada en oír la palabra de Dios. Esta fe le da una confianza, una fiabilidad, una certeza, le da una firme convicción. Usted está seguro en quién ha creído, sabe en quién ha creído. Y usted sabe, esta fe le lleva a ver que Dios no es hombre para mentir. Lo que dijo lo va a llevar a cabo. Entonces eso a nosotros que somos de fe nos da confianza, nos da seguridad, fiabilidad. ¿Qué es lo que sentía Abraham? Esas cosas. Porque lo que le pedía a Dios, para el hombre natural esto es imposible, ¿no? Dejar mi parentela, mi tierra, dejar la casa de mi padre, no, dejar las obras de la carne, lo que a mí me gusta hacer, no. Entonces, cuando no hay fe, estas cosas son imposibles de llevar a cabo y aún parece escándalo. Se escandalizan, ¿no? ¿Cómo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a dejar lo otro? ¿Cómo? No, se escandalizan porque no hay fe. Pero cuando hay fe, esta fe se mezcla a lo que Dios dice, y como esta fe no es una fe, la fe que tenían los hombres, no como un don, sino como la fe del hombre natural, como no es esa fe, sino que la fe que nos lleva a la obediencia, nosotros los que oímos de Dios creemos que esto es así. Entonces nosotros leímos, pero el Señor le había dicho a Abraham, ¿qué te dijo a Abraham el Señor? Que me vaya de mi tierra. Pero ¿y qué va a hacer con la herencia? No sé, él me dijo que me vaya de mi tierra. ¿Y a quién se lo va a dejar? No sé. Y no solo eso me dijo que me vaya de mi parentela. Y no solo me dijo eso, me dijo que me vaya de la casa de mi padre. ¿Y vos qué vas a hacer? Ahí es donde juega la fe. No, ¿me vas a dejar?
¿Me vas a abandonar? ¿Nos vas a dejar? ¿Nos vas a abandonar? Somos tu familia. ¿Cómo nos vas a dejar? Si nosotros venimos para acá para estar con vos y vos nos vas a dejar, somos tu familia. ¿Cómo nos vas a abandonar? Bueno, ahí es donde entra a jugar la fe en contra del sentimiento. Porque muchas veces el sentimiento del hombre natural hace errar a la persona. Muchos erraron por el sentimiento. Se dejaron arrastrar por el sentimiento y por el sentimiento del hombre natural desobedecieron a la fe, desobedecieron a lo que Dios le mandaba, entonces no alcanzaron lo que Dios dijo que le iba a dar. Por eso nosotros hablamos de Noé. ¿Qué hubiera pasado si Noé, después de haber escuchado la advertencia de lo que Dios le dijo, él no hubiera hecho caso y hubiera seguido viviendo su vida? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera desaparecido todos los hombres de sobre la faz de la tierra y todos los animales y todo, porque no habría arca. Para que haya arca tenía que creer, y si él creía tenía que obrar a lo que creía, obedecer a lo que creía. Por eso decimos que la fe cambia una familia, la fe cambia una persona, la fe cambia un hogar, la fe cambia, la fe cambia. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y ahí estaba en juego el sentimiento. ¿A quién le hago caso? ¿Le hago caso al sentimiento? Si es por el sentimiento, no voy a abandonar. Si es por el sentimiento, no voy a dejar. Si es por el sentimiento, no me voy a ir. Si es por el sentimiento. Pero Dios me dice que salga, que abandone, que deje. Entonces, una decisión, ¿a quién le hago caso? ¿Le hago caso al sentimiento? ¿Le hago caso a la palabra de Dios? Y ahí es donde entra en juego la fe. Si yo le creo a Dios y Dios me dice que yo salga y Dios me dice que yo abandone y Dios me dice que yo me separe, me aparte de esto. Si Dios me dice, yo sé que Dios nunca me va a decir algo malo, algo para mal para mí, sino que Él sabe a lo futuro lo que va a pasar y Él sabe lo que me va a pasar según el camino que yo tome. Si Abraham hubiera tomado el camino de no creerle a Dios, de no creerle, él sería un nombre más entre todos los nombres de la genealogía. Pero él escogió el camino de la fe, como usted, como yo. Desde el día que oímos, escogimos al Señor. En la elección, nosotros escogimos al Señor. Y esa elección del Señor lleva a cambios, lleva a transformaciones. ¿Qué es lo que pasó con Abraham? Nosotros leemos que dice así, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Nosotros vamos a conjugar entre el libro del Génesis y el libro de Hebreo para que podamos ver con toda claridad estos sucesos de este hombre de fe, que la Biblia lo llama, que él es como el padre, diríamos así, de la fe. Un hombre de fe, un hombre a quien se le dijo, hermano, que le fue contado por justicia, su fe le fue contada por justicia. Entonces, vamos a ver el desarrollo de la vida de este hombre llamado Abraham y cómo es que la fe le cambió la vida, diríamos así. Le cambió la vida. Y no se la cambió para mal, se lo cambió para bien. Porque si el Señor llama a alguien para cambiarle la vida, nunca se la va a cambiar para peor, sino que se la va a cambiar para mejor, para que las cosas le vayan bien y le vayan excelente en la presencia de Dios, para que camine con Dios, para que camine con Dios. No es lo mismo caminar con Satanás que caminar con Dios. No, caminar con Satanás es caminar al par del sufrimiento, porque él lo que hace sufrir a la gente, a los hombres. Los toma y los tiene cautivos. A muchos los mete presos, a otros los lleva cautivo, a otros los pone debajo de aflicción, de llanto, de lamento. Caminar con el diablo es caminar a la par de todas esas cosas feas, pero caminar con Dios es diferente. Caminar con Dios es caminar en la libertad del Espíritu Santo. Caminar con Dios es caminar en su presencia. Es decir, que los ángeles acampan alrededor de los que le temen. Es decir, que tiene un lugar de refugio. Es decir, que cuando pasa por el valle de sombra y de muerte, él está seguro. Dios está conmigo, yo sigo, voy marchando y avanzo confiando en Dios.
No es lo mismo caminar con Satanás que caminar con el Señor. Si la persona escoge por el sentimiento, la mala dirección va a ser como que se desvía saliendo del caminar con Dios. Si Abraham hubiera escogido la desobediencia en lugar de la obediencia a Dios, nunca hubiéramos tenido el libro de Génesis tan completito como lo tenemos con el desarrollo de la vida de Abraham. Y en ese desarrollo de la vida y de los hijos de Abraham, vemos nosotros las maravillas de Dios en medio de un pueblo que le cree. Entonces Génesis 12:1 dice así: pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. En el libro de Hebreo, capítulo 11, verso 8, es la continuación de esto que acabamos de leer, por eso dijimos, vamos a conjugar el libro de Génesis y el libro de Hebreo para que veamos con más claridad a Abraham. Entonces en Génesis Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. En el libro de Hebreo, capítulo 11, verso 8, dice lo siguiente. ¿Por qué venimos viendo el libro de Hebreo respecto a la fe? Hebreo 11, 8 dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, ¿qué es lo que hizo Abraham ante el llamado de Dios? No se dejó llevar por el sentimiento, pobrecito, mis parientes se van a poner allá. No se dejó llevar por el sentimiento. La Biblia dice, por la fe, ¿qué es lo que lo movió a Abraham a dejar todas esas cosas? La fe. Por eso decimos, ¿qué tan poderosa es la fe? ¿Qué tan poderosa es la fe que llevó a que los leones no coman a hombres que confiaban en Dios? ¿Qué tan poderosa es la fe que llevó que a hombres lanzados en fuego no se quemen y luego salgan sin siquiera un pelo ser quemado? ¿Qué tan poderosa es la fe? ¿Qué tan poderosa es? Muy poderosa para los que creen. Por eso decimos, nosotros tenemos que valorar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Se llama fe, que es un misterio para el hombre que está más allá de la razón. No pueden ellos entender cómo es que nosotros creemos, y eso ha sido el producto de la fe, la manera como nosotros creemos. Entonces Dios lo llamó a Abraham en Génesis capítulo 12. Y en Hebreo 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar. Para salir al lugar que había de recibir como herencia. Así que, ¿qué hizo? Obedeció. Por eso nosotros decimos que esta fe, la fe genuina, la fe de los escogidos de Dios, es una fe que va ligada con la obediencia. Va ligada, no hay una fe, esta fe sin obediencia. Van las dos cosas juntas. Por eso es que Santiago enfrenta a algunos que decían que tenían fe y que esa fe no se miraba en obra porque tenían malas obras, pero ellos decían que tenían fe. Entonces Santiago en su carta él dice, tú dices que tienes fe, bueno, muéstrame tu fe sin tus obras, muéstrame tu fe. No, pero yo creo, bueno, muéstrame tu fe. No podés. Bueno, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, por lo que hizo Dios en mí, por los cambios, las transformaciones. Quiere decir que esta fe es una fe que se ve, una fe que se percibe, una fe que la gente mira y dice, a este lo cambiaron, es otra persona. Por eso dijimos que esta fe cambia de la mala fama a la buena fama. Esta fe produce cambio, produce cambio. Entonces, ¿qué dice? Por la fe, Hebreo 11:8, por la fe, que es lo que hizo mover a Abraham, porque si no hay fe no se mueve a ningún lado. Si no hay fe le pueden gritar a la oreja, decirle todo lo que quiera. No hay fe, va a seguir siendo la misma persona de siempre. No hay fe. Pero cuando hay fe, se produce cambio. Entonces, ¿cuál fue el primer cambio de Abraham? Salir. Porque Dios le dijo así, vete de tu tierra, le dijo, sal de tu tierra, salí, tenés que salir de ahí. Yo te voy a llevar a un lugar que va a ser de bendición, pero para estar en ese lugar tenés que salir. Entonces ahí donde se conjuga la fe con lo que Dios dice.
mezclando la fe con lo que Dios dice, entonces los que son del Señor, ellos alcanzan promesa y alcanzan las bendiciones del Señor, porque las bendiciones de Dios están ligadas con la obediencia a lo que Dios dice. Entonces dice así, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Mire cómo era la fe. Cuando lo llamó no le dijo a dónde tenía que ir. Le dijo, salí de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre. ¿Y a dónde quieres que vaya? A la tierra que yo te voy a mostrar. Vos salí y cuando vos salís yo te voy llevando. El primer paso de la fe es la obra. Dios dice que salga. El primer paso es salir. No pregunté a dónde vas a ir ni qué vas a hacer. Simplemente salir. El primer paso te va a llevar al segundo paso. Y el segundo paso de obediencia te va a llevar al tercer paso. Y el tercer paso y así sucesivamente hasta que llegue al lugar donde Dios quiere llevarte. Nosotros miremos al lugar a donde Dios nos quiere llevar. A alcanzar la imagen de Cristo. Mire qué lugar glorioso a donde el Señor nos quiere llevar. Y ese alcanzar la imagen de Cristo viene con paso. Para alcanzar esa imagen tenemos que hacer el paso de fe de lo que Dios nos viene diciendo. Y lo que Dios nos viene diciendo nos añade algo más y hacemos otro paso y vamos avanzando hasta alcanzar la estatura de la fe del Hijo de Dios. Entonces tenemos que creer a Dios. Tenemos que creerle a todo lo que el Señor dice. Por eso dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Obedeció. Si no obedecía, uno más en la genealogía de los hombres, pero obedeció. Y la obediencia lo llevó a que tenga un nombre. Y esa obediencia lo llevó a que bendiga su casa. Esa obediencia lo llevó a que bendiga a su hijo. Esa obediencia lo llevó a que bendiga a su nieto. Esa obediencia lo llevó a que toda su genealogía hacia abajo sea bendita. La obediencia de un hombre. De un hombre. Mire cómo la bendición de Dios muchas veces entra por un hombre o por una mujer a su hogar. Ella viene sola o él viene solo. Y se hace fuerte y se esfuerza para ir y estar delante de Dios. Y como esa bendición que está buscando, esa la va llevando a su hogar. Muchos de ustedes, cuando vuelvan a sus casas, ustedes vuelven a sus casas con la bendición de Dios y llevan la bendición de Dios a su casa. Y ustedes no saben lo que Dios va a hacer en lo que están alrededor, pero sí tienen que saber que llevan con ustedes la bendición del Señor. Y esa bendición transforma y cambia. Entonces, ¿qué hizo Abraham cuando fue llamado? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, ¿qué hizo? Salió. Ahora, ¿cómo salió y cómo se fue? Vamos a verlo. Pasamos a Génesis ahora, al capítulo 12 que estamos leyendo. Capítulo 12, verso 5, dice así. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, cuando comenzó a hacer el primer paso, ¿qué es lo que hizo? Tomó a quién, a su mujer. ¿Y quién estaba con él? Como si fuese un hijo, es decir, su sobrino, porque era el hijo de un hermano de él que había fallecido, entonces él estaba con él. Entonces tomó a su sobrino como si fuese su hijo y se fue con él. Entonces dice así, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado, dice, y salieron para ir a donde ya Dios le dijo, ¿a dónde vamos, Señor? A la tierra de Canaán. Entonces salieron. Y luego dice, y a la tierra de Canaán llegaron. Usted observe que salió Abraham para ir a la tierra de Canaán, exactamente como salió Israel de Egipto para ir a la tierra de Canaán.
De Abraham leemos, y salió para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Pero de Israel dice, salieron para llegar a la tierra de Canaán, pero a causa de la incredulidad, dieron vuelta en el desierto 40 años y murieron todos los incrédulos, los que no creyeron. Entonces, mire qué tan valiosa es la fe. Por eso usted no puede dejar de creer, no, tiene que luchar y pelear por esa fe que le fue dada una vez. Dios metió esa fe dentro de su corazón. Usted tiene que echar mano a la fe, tiene que pelear la buena batalla de la fe. Cosas van a venir, sucesos van a venir a batallarlo, hacer lo que usted retroceda, hacer lo que usted se vuelva para atrás. Pero usted tiene que mantenerse en esa fe que Dios le dio. De tal manera que peleando esta buena batalla, guarde la fe que le fue dado. Como dice el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla y luego dice, la fe, he guardado la fe, la he guardado. Entonces, ¿qué hizo Abraham cuando Dios lo llamó? Tomó, dice, pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, su hijo, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán. Vamos a tierra de Canaán, Dios dijo que vayamos, marchemos. No tuvieron obstáculos. Porque si no hubieran aparecido los obstáculos en el desarrollo del transcurso, desde que salieron hasta que llegaron. Sin embargo, no hubo obstáculos. Usted mira a Israel y mire cuántos obstáculos de incredulidad desde que salieron hasta llegaron, hasta que llegaron los hijos a entrar en la tierra de Canaán y no los que salieron de Egipto. Los hijos de ellos entraron, pero ellos que se rebelaron en el Sinaí, cuando Moisés se demoró, hicieron un becerro de oro. Ellos que se rebelaron habiendo visto todas las obras que Dios hizo, la Biblia dice que no pudieron entrar y quedaron en el desierto. Por eso tenemos nosotros el libro de Números y tenemos Deuteronomio, donde usted puede leer todas las peripecias de un pueblo rebelde que se oponía a todo lo que Dios decía. Y cómo es que le costó llegar hasta las puertas de Canaán y no pudieron entrar. Sin embargo, miramos a Abraham y acá dice, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Y cómo puede ser? ¿Qué es lo que los llevaba? La fe en Dios. ¿Qué es lo que lo trajo a usted hasta este día? La fe en Dios. Es la fe la que lo hizo pasar por peripecia, por sucesos, por cosas. Y aquí estamos todos nosotros alabando a Dios. Y aquí hemos venido todos a cantar a Dios, a adorar a Dios, a orar a Dios y a escuchar a Dios. Por eso estamos acá. A causa de la fe que Dios metió dentro de nuestro corazón. Entonces, miren lo de Abraham. Salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Miramos a Israel. Salieron para ir a la tierra de Canaán y cuántas rebeliones. Solo maná ven nuestros ojos, dijeron. En otra oportunidad dijeron, hagamos un capitán y volvámonos a Egipto. Otra vez dijeron, ¿quién es este Moisés? Y no solo por Moisés ha hablado, también por nosotros ha hablado. En otro momento dijeron, no, tomen ustedes los incensarios y vayan y ofrezcan a Dios el sacrificio de incensario para Dios. Y Dios lo mató. ¿Cuántas rebeliones? Por falta de fe. Y la Biblia dice, y no pudieron entrar a Canaán a causa de la incredulidad. Pero nosotros miramos a Abraham y ¿cómo es que le fue tan fácil? La fe, la fe. La fe nos fortalece, la fe abre los ojos de nuestro entendimiento, la fe nos hace comprender lo que no entendemos, la fe nos hace caminar sobre las aguas de los problemas, porque vamos confiando como viendo al invisible, vamos caminando por fe, marchamos por fe. Entonces dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot sus hijos, dice su hijo y a Lot el hijo de su hermano y todos los bienes que había ganado las personas y que había adquirido en Harán. Y salieron de su tierra, salieron de su parentela y salieron de la casa de su padre. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. ¿A dónde llegaron? A la tierra que Dios le dijo, esta va a ser la herencia de tus hijos.
de los hijos de tus hijos, esta tierra donde vos ves, todo lo que ves, este es el lugar que va a ser para ustedes. Y Abraham llegó a esa tierra, habría diferentes etnias en ese lugar, diferentes pueblos, y miraba a todos lados diferentes pueblos, pero Dios le dijo, esta tierra, aunque hay mucho en este lugar, se la voy a dar a ustedes y a sus hijos, esta va a ser de ustedes. ¿Y qué hizo Abraham? Miró, se presentó y dijo, bueno, acá estoy, voy a recorrerla. Y todos lo miraban, mira, ahí vino un extranjero, mira ese extranjero, mira que viene, mira vos, ¿de dónde vendrá no ese extranjero? Para lo del lugar, él era un extranjero, Abraham. Sin embargo, para Dios era el heredero de esa tierra. Porque acá importa lo que dice Dios, no lo que dicen los hombres. Lo que dicen los hombres pueden hablar mucho, pero importa lo que dice Dios, eso es lo que importa. ¿Y cómo habitó Abraham ahí cuando llegó? Porque dice la Biblia así en Génesis. Dice, salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. ¿Y cómo fue ahí? Ahora vamos a pasar al libro de Hebreo para verlo. Hebreo capítulo 11, verso 9 dice así. Por la fe, Abraham, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, ¿cómo habitó en la tierra de la promesa? Dice, habitó como un extranjero. Y era la tierra prometida de él, pero Dios se la dijo que se la iba a dar. ¿Cuándo? En su tiempo. Por eso tenemos que aprender a ser pacientes. Pacientes, si Dios prometió lo va a hacer. Simplemente seamos pacientes. Quedaos quedo y ve la salvación del Señor. Por eso dijimos, nosotros estamos en un momento que tenemos que estar como en la trinchera. Hay una guerra espiritual, una batalla espiritual y cada uno de nosotros tenemos que estar firme, cada uno en su lugar, cada uno en su puesto, peleando la buena batalla de la fe, porque hay una victoria que se va a manifestar y la victoria no es nuestra, la victoria es del Señor. La victoria es el Señor. La pelea no es nuestra pelea, es la pelea del Señor. Pero nosotros tenemos que estar firmes cada uno en su lugar, en su puesto. Porque en su tiempo Dios lo va a cumplir lo que dijo, en su tiempo. Entonces, ¿cómo habitó Abraham en la tierra que Dios le dijo que le iba a dar? Habitó, dice, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, sí, porque acá vive gente y bueno, es de la gente, pero Dios me dijo que me la va a dar, así que yo voy a esperar. En su tiempo Dios me la va a dar a mis hijos y se la va a dar a mi simiente. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, yo pregunto, y usted piense, una ciudad cuyo arquitecto, el que hizo los planos, y constructor, el que la construyó, es Dios. Quiere decir que no habla de una construcción humana. Entonces, ¿qué ciudad esperaba él? Porque la tierra que se le prometió que se le iba a dar, él la estaba pisando. Y sabía que ahora no era de él, aunque Dios se la prometió, pero no era de él. Pero sí dice que esperaba ciudad. Esto significa que le tuvo a ver que Dios revelado la ciudad donde él iba a entrar, iba a posar su pie en esa ciudad. La vio. Por eso él esperaba esa ciudad. En la tierra prometida estaba, aunque no hizo posesión, pero él esperaba esa ciudad. Por eso dice así, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es como nosotros estamos acá. ¿Y qué esperamos? ¿No esperamos la venida del Señor? ¿Cuánto esperan la venida de Cristo? Esperamos la venida del Señor. Esperamos, nuestros ojos están puestos en Él, que suene la final trompeta, que se escuche, he aquí el Señor viene, salida a recibirle, estamos esperando, porque detrás de su venida sabemos lo que vamos a ver, la ciudad celestial.
la ciudad celestial. Por eso Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida. Ahora, Dios hizo algo con Abraham. Algo cambió en Abraham. Y vamos a ver qué. Volvamos al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 17, verso 1 dice así. Escuche bien. Génesis, capítulo 17, verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Dónde estamos nosotros? ¿No estamos en un camino de la perfección? ¿No nos ha dado Dios aquello que Él constituyó para perfeccionar a los santos? Nosotros miramos a Abraham. Anda delante de mí, dice, y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de mucha gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. ¿Qué es lo que le cambió a Abraham? Le cambió el nombre. Abraham significaba el padre es elevado, exaltado, es decir, cuando nació Abraham el padre fue elogiado. Entonces, ¿cómo le ponemos? No, Abraham, el padre es exaltado, elogiado. ¿Qué es lo que hizo Dios? Le cambió el nombre. ¿Y cómo se llamó de ahí en adelante? Abraham. ¿Y qué significa? Padre de muchedumbre. Dios le cambió el nombre. ¿Y a usted? ¿Usted piensa que lo van a llamar con su nombre allá? Si la Biblia dice que nos fue dado un nombre nuevo, una piedrecita blanca con el nombre que tenemos cada uno, dado de parte de Dios. Dado de parte de Dios. Un nombre nuevo. Así que Dios le cambió a Abraham el nombre. Sí, le cambió Dios a Abraham el nombre. Y a nosotros, ¿no nos cambió de un hombre viejo a una nueva creación? No nos transformó, no nos trasladó, no nos cambió, sí que también produjo cambio dentro de nosotros. No será más tu nombre Abraham, sino Abraham. Y no solo tu nombre, sino que tu mujer, Sarai, que significa princesa, tampoco se llamará más Sarai, sino que se llamará Sara, madre de naciones. Así que Dios operó en el matrimonio. Cuando está la fe, Dios opera en el matrimonio, Dios opera en los hijos, Dios opera en su descendencia. La descendencia es bendita por causa de aquel que creyó. La descendencia se hace bendita, se hace bendita. Por eso, ¿qué tan valioso e importante es la fe? Muy valioso y muy importante. Y por último, yo se lo leo, Gálatas 2, 6, 7, el apóstol Pablo dice lo siguiente: así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que lo que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuántos son de fe? Estos, dice, son hijos de Abraham. La fe, un misterio que cambia, transforma, vivifica y da seguridad. La fe que vino por el oír y el oír la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Cree en esta palabra? Créalo, esto es así. Nos ponemos de pie y cerramos los ojos un momento. Nos ponemos de pie, cierre sus ojos y oramos. La fe es un misterio. Es un don de Dios puesto en nuestro corazón. Vino por el oír la palabra de Dios y nos lleva a creer todo lo que Dios dice, y no solo a creer, sino a comprobar que la palabra de Dios es agradable y es perfecta. Oramos delante del Señor.